Rafael Bazooka Limón. Rafael Limón Burgos fue entrenado en el ejército mexicano. Empezó su carrera militar en aquella época de 1972, cuando no había derechos humanos. Los entrenamientos eran durísimos y Rafael Limón nunca se quejó. Al contrario, estaba agradecido con la formación que había recibido en el ejército. Como él mismo dice en sus entrevistas, cuando subía al ring contra los otros muchachitos, se caían. Nacido el 13 de enero de 1954 en Tlaxco, Tlaxcala, México, era de guardia zurda, medía 1,68 metros y llegó a ser campeón 2 veces de peso superpluma por el Consejo Mundial de Boxeo entre 1980 y 1982. El comandante de su batallón fue quien le dio su apodo, porque mató a un hombre peleando. Le dijo: «Soldado, usted tiene cualidades para destrozar al enemigo. Hay un arma que se llama bazooka, un arma que destroza todo. Usted va a ser bazooka». Rafael Limón Burgos, de niño, no sabía quién era su padre, solo sabía que era militar. Su padre, el soldado, tenía problemas de alcoholismo y cuenta la historia que cuando regresaba de los bares, llegaba a casa solo para propinarle tremendas golpizas a su mamá, por lo que un día, su madre, cansada de la situación, escapó de la casa con todo y sus hijos, cuando Rafael Limón era apenas un niño de 4 años. Su madre llevó a sus pequeños a vivir a la Ciudad de México, y no fue hasta que Rafael, a sus 15 años, pudo conocer a su verdadero padre, de una manera muy extraña. Rafael Limón caminaba por la calle cuando un hombre lo asaltó y trató de quitarle su cartera. Rafael le pegó al hombre y regresó corriendo a su casa. El hombre lo siguió y llegó a la casa de la familia Limón, y ahí fue cuando su madre le dijo que ese hombre era su padre biológico. Rafael Limón, al crecer, siguió el ejemplo de su padre y se unió al ejército mexicano el 14 de febrero de 1972. Limón tenía que elegir un deporte mientras estuviera en el ejército. La historia cuenta que un día él presenciaba un entrenamiento de box de sus amigos en el ejército y que vio a uno de ellos cómo sangraba profusamente. Se burló y su superior le ordenó subirse a intentarlo si le hacía tanta gracia. Ahí comenzó la historia de la leyenda. Rafael Bazooka Limón había descubierto que tenía talento y gusto por el boxeo. Tuvo incluso la suerte de ser entrenado por el legendario Kid Rapidez. En el ejército, el entrenamiento era durísimo. Los ponían a correr con todo el equipo completo, con el arma, con el casco de acero. En el ejército mexicano, Rafael Limón se volvió hombre y con el cuerpo que forjó, le era fácil vencer a todos esos muchachitos inocentes, como en sus palabras él mismo expresa. Bazooka Limón se enfrentó contra los mejores boxeadores de su generación, como Lionel Rose, a quien derrotó, o contra Alexis Arguello, contra quien perdió, y por supuesto es recordado por sus 4 legendarias batallas contra el experimentado Bobby Chacón. Bobby Chacón, el schoolboy o chico de la escuela, recordamos, incluso peleó contra el gran Rubén El Púas Olivares. La primera batalla contra Bobby Chacón fue en la Plaza de Toros de Mexicali en 1975. Esta pelea la ganó por decisión unánime Bazooka Limón en un bout pactado a 10 rounds. Su segunda gran batalla contra Bobby Chacón fue en 1979 en la Sports Arena de Los Ángeles. Esta pelea fue un empate y tuvo que ser detenida en el round 7 de 12 debido a un corte en el ojo derecho de Limón, debido a un cabezazo accidental de Bobby Chacón. Fue ese mismo año de 1979 cuando Bazooka Limón tuvo una batalla por el título mundial superpluma por el CMB contra el caballero del ring, el flaco explosivo Alexis Arguello, el nicaragüense. Esta batalla tuvo lugar en el Madison Square Garden y tuvo que ser detenida en el round 11 de 15 debido a un corte en el ojo derecho de Limón. Esa batalla la perdió Bazooka. A pesar de la tremenda batalla, ambos guerreros lograron cultivar una gran amistad fuera del ring. Una tercer gran batalla contra Bobby Chacón sucedería en 1980 en el Fórum de Inglewood. Esta vez, Bobby Chacón, el schoolboy, se llevaba la victoria en esta tremenda batalla.
Fue ese mismo año de 1980 cuando el Bazooka por fin logra conquistar el título mundial Superpluma por la CMB contra el venezolano Ildefonso Betelmi, noqueándolo dramáticamente en el round final, en el round número 15 en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles. Sin embargo, perdería el título mundial al año siguiente en 1981 contra Cornelius Boza Edwards por decisión unánime en una pelea pactada a 15 rounds. Bazooka Limón volvería a ganar el campeonato mundial Superpluma por segunda vez al vencer a Rolando Navarrete en una tremenda batalla en 1982. Ese mismo año fue la cuarta y última batalla contra Bobby Chacón, esta vez en el Memorial Auditorium de Sacramento. Bazooka perdería esta batalla por decisión unánime en una pelea pactada a 15 rounds, en una dramática victoria, ya que Bobby Chacón, de no haber tirado en el último round a Bazooka Limón, no hubiera podido ganar la pelea. Gracias a este knockdown, Bobby Chacón se llevó por unos pocos puntos esta pelea. Al año siguiente, tendría una batalla contra el legendario puertorriqueño Héctor Macho Camacho, batalla que también perdería, esta vez por nocaut técnico en el round 5 de 12. Macho Camacho era un boxeador rápido y excelente, y Bazooka Limón, aunque tenía gran corazón y un tremendo poder, no pudo superar al Macho Camacho. Un dato muy interesante es que el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, fue su sparring cuando Bazooka Limón era campeón del mundo. Incluso se enfrentaron en 1988, siendo Julio César Chávez el ganador de esta batalla. Bazooka Limón fue becado durante su juventud por el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, el presidente López Portillo, quien incluso lo llevó a cenar en reconocimiento por sus logros deportivos. Rafael Bazooka Limón estuvo activo como boxeador desde 1972 hasta 1994, 22 años que le brindó impresionantes batallas y glorias a su país, México. Se retiró finalmente con un récord de 78 peleas, de las cuales ganó 53, 38 por nocaut, perdió 23, 11 por nocaut y tuvo solamente 2 empates. Rafael Bazooka Limón expresó en una entrevista: "El ejército es algo maravilloso. Ahí se me enseñó a boxear. En ese tiempo el deporte solo se daba los jueves, ahora hacen deporte a diario. Yo entré en 1973. El mayor Aceves me ayudó a dar mis primeros golpes. Me puso a boxear con otro soldado. Le gané fácilmente y me dijo: usted tiene cualidades". Mi primer manager profesional fue Alfredo Cruz Chávez, Kid Rapidez, en Los Baños, Avenida. Y por ahora hemos llegado al final de este video. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de hacer este episodio, y gracias a ustedes, amigos y amigas de Richie Vlog, por sintonizarnos. Y por supuesto, gracias a mi hermano Dr. Crypto, que si no fuera por él, este canal no sería posible. Recuerda que si quieres apoyarnos a seguir creciendo, es tan fácil como regalarnos un like. Y si eres nuevo, recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Estamos en el camino hacia los 100,000 suscriptores y solamente con tu apoyo y con la bendición de Dios lo podremos lograr. Pero espérate, no te vayas. A continuación, un mensaje importante. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Vlog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.
veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day.